Le damos gracias al Señor, ¿cierto?, por poder estar un día más acá en la casa de oración. Y el día de hoy, mi hermana Jacqueline, ¿cierto?, me pidió compartir una palabra con ustedes. Yo estaba pensando, ¿cierto?, ¿qué le podría compartir? Y yo creo, mi hermana, ¿cierto?, de que el anhelo del Señor es que nosotros crezcamos, ¿ya? Crezcamos, maduremos espiritualmente, ¿ya? Yo creo que ese es el anhelo del Señor. Si usted, por ejemplo, Dios le dio la oportunidad de ser mamita, ¿cierto? Usted lo que espera de sus hijos, que crezcan, ¿cierto? Que crezcan, maduren, se desarrollen, formen su familia, ¿cierto? Usted lo que espera ver es que ellos crezcan. Y es el mismo deseo, ¿cierto?, que tiene el Señor para nosotros, que nosotros podamos crecer y madurar espiritualmente. No que nos estanquemos, no que pasen los años, ¿cierto?, y no se noten en nuestra vida cristiana, sino que a medida que va pasando el tiempo nosotros podamos ir demostrando, ¿cierto?, la obra del Señor en nuestra vida, ¿ya? Uno cuando se convierte al Señor, mi hermano, uno es un bebé espiritual. Uno entrega su vida a Cristo y dice la palabra de que uno nace de nuevo, ¿cierto? Uno nace de nuevo y nace como un niño espiritual. Pero, ¿cierto?, uno en la vida natural, cuando nace un niño, después el niño lo alimentan, lo cuidan, lo llevan a la casa, ¿cierto?, le dan sus cuidados. Y va pasando el tiempo y después ese bebé va creciendo, ¿ya? Y también debe ser así en nuestra vida espiritual. Pero lamentablemente, muchas veces va pasando el tiempo, van pasando los años, ¿cierto? Y no se ve una madurez en muchos cristianos. Pasan 5, pasan 10, pasan 15, pasan 20 años y todavía no hay una madurez, ¿cierto?, espiritual en la vida de muchos creyentes. Todavía siguen con cosas de niños espirituales, con niñerías espirituales, no saben, ¿cierto?, trabajar en la obra del Señor, y ese no es el deseo del Señor. Dios quiere que usted crezca y que usted madure, ¿ya? Así que voy a pedirle a la pastora, ¿cierto?, que ponga la presentación, ¿cierto? Amén, ¿cierto? Dios quiere que usted pueda crecer y madurar espiritualmente. Seguimos adelante, vamos a ver unos textos bíblicos, ¿ya? Vamos a ver unos textos bíblicos, ¿cierto? El primer texto que les quiero compartir se encuentra en la epístola de los Hebreos, ¿ya? Así que ahí me acompaña, epístola de los Hebreos, en el capítulo 5, Hebreos capítulo 5, ¿ya? En el versículo 12. Y dice así la palabra del Señor. Amén. 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Acá, ¿cierto?, el escritor de los Hebreos le está hablando a la iglesia y le dice: mira, después de tanto tiempo en los caminos del Señor, es necesario que se les vuelva a enseñar los rudimentos de la palabra del Señor, cosas que ustedes como iglesia, ¿cierto?, la iglesia de los Hebreos ya debería tener clara ya en su vida cristiana. Y hay cosas, mis queridos hermanos, ¿cierto?, que nosotros ya como cristianos debemos tener asimiladas, tener claras en nuestra vida, ¿ya? Por ejemplo, cada cristiano tiene que saber que necesita orar, ¿ya? No es necesario, ¿cierto?, que todos los meses o todas las semanas o siempre se esté enviando un mensaje y decirle: hermano, hay que orar. Porque se supone, ¿cierto?, de que uno eso ya tiene que tenerlo como un rudimento en su vida cristiana, como un fundamento, ¿ya? Como una enseñanza ya que debemos aplicar de forma diaria en nuestra vida. Por ejemplo, cada cristiano tiene que tener asimilado, saber, ¿cierto?, que necesita leer la palabra de Dios. No hay una forma, hermano, de crecer espiritualmente si tú no oras, si tú no lees la Biblia, ¿ya? Cada cristiano necesita saber y conocer que es necesario congregarse, ¿ya? Eso ya debemos tenerlo asimilado en nuestra vida cristiana. Si tú quieres crecer, madurar espiritualmente, aprender de la palabra, necesitas congregarte. Cada cristiano debería saber y tener claro de que Dios te ha llamado para trabajar en la obra, para servir con los dones, talentos que Dios te ha dado. Ya sea evangelizando, ya sea ayudando a los necesitados, ya sea realizando tareas dentro del templo, pero Dios te ha llamado para trabajar. Y esas son cosas fundamentales que nosotros necesitamos saber, entender, conocer y aplicar en nuestra vida. Otro texto bíblico, ¿cierto?, se encuentra en 1 Corintios,
Primera de Corintios, ¿cierto? En el capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, en el versículo 1 y 2, y dice así la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, acá, ¿cierto?, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio, mi hermano, era una iglesia donde Dios se había glorificado grandemente al derramar dones espirituales, ¿ya? Cuando uno lee la epístola de Corintios, ¿cierto? La iglesia de Corintio era una iglesia donde hablaban en lengua los hermanos, había sanidades, había profecía, ¿cierto? Había una diversidad de dones espirituales, pero había una inmadurez, hermano, tremenda entre los hermanos, ¿cierto?, de Corintio, ¿ya? Tanto era el caso que, por ejemplo, dentro de la iglesia permitían que gente que estuviera en pecado, ¿cierto?, siguiera participando sin llamarle siquiera la atención, ¿ya? Permitían ciertos desórdenes, cierto exceso en cuanto al trabajo de los dones dentro de la iglesia. Cualquiera se paraba, daba una profecía, había un desorden, tomaban el nombre de Dios en vano. Entonces Pablo tiene que escribirle una carta, ¿cierto? Y dentro de su carta Pablo le dice: mira, hermano, Dios espera que ustedes maduren, que ustedes crezcan, que ustedes sean cristianos maduros, ¿cierto?, en la fe, en el Señor. Y Pablo, ¿cierto?, le dice cuáles son las actitudes que tienen los niños, ¿cierto? Dice: sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, ¿cierto?, ¿quién es mejor que el otro? ¿Ya? Contiendas, peleas, divisiones, ¿cierto? No que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, es que a mí me gusta cómo predica este hermano, es que a mí no me gusta cómo predica tal persona. Disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Es decir, el apóstol Pablo le dice: miren, ustedes, ¿cierto?, deben representar algo totalmente diferente, porque ustedes son de Cristo. Y se supone que ustedes deben reflejar la vida de Cristo al mundo, ¿cierto?, y entre sus hermanos. Pero ustedes están viviendo como la gente del mundo. Y hoy en día, lamentablemente, hay muchas iglesias que no hay una gran diferencia entre los cristianos y la gente del mundo, ¿ya? Hay cristianos que viven como vive el mundo, ¿ya? Y Dios te llamó para ser diferente. Dios te llamó para que tú imites a Cristo, para que tú vivas la vida de Cristo en tu vida. Como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos dice, ¿cierto? Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo, ¿ya? Entonces Dios espera que en tu vida cristiana tú reflejes al Señor. El mundo espera que tú reflejes al Señor, ¿ya? ¿Y cómo vas a reflejar al Señor? A través de una vida madura espiritualmente. A través de la madurez espiritual. Veamos otro texto bíblico. Veamos Primera de Pedro, ¿cierto? Capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que necesita un niño, ¿cierto?, para poder crecer sano y fuerte? La leche materna, ¿cierto? Y trayéndolo al ámbito espiritual, sería la leche espiritual, la palabra de Dios. Cuando uno es recién convertido, ¿cierto?, hay que hacer un trabajo, por ejemplo, de empezar a enseñarle a las personas lo fundamental: la oración, el congregarse, el leer la palabra, el tener su tiempo devocional, el propósito de Dios para su vida, ¿cierto? La salvación, la seguridad de la salvación en Cristo. Y todo eso, ¿cierto?, podríamos decir es leche espiritual, ¿ya? Pero a medida que va pasando el tiempo, Dios también nos va demandando más cosas. Dios nos va demandando más compromiso, más entrega, más pasión por el Señor. Por ejemplo, ¿cierto?, estamos estudiando el Evangelio, y no sé si ustedes se dieron cuenta,
el día sábado, por ejemplo, la palabra de Dios decía de que unos querían seguir a Cristo. Le dijeron, Señor, yo también quiero servirte. Yo también quiero ministrar en tu nombre. Y el Señor le dijo, bueno, si yo no tengo nada para ofrecerle, no tengo una casa, no tengo un hotel para darle, no tengo dinero para darle, el que quiera ser mi discípulo, ¿cierto? Aún los zorros del campo tienen cueva y guarida, las aves del cielo tienen el nido, pero yo no le aseguro esto. Entonces el compromiso para seguir a Cristo es mucho mayor, y a medida que tú te vas comprometiendo con el Señor, tu vida espiritual va tomando ese compromiso con el Señor. Tú vas creciendo, vas madurando espiritualmente. Así debería ser el desarrollo normal en la vida del creyente. Veamos ahora, ¿cierto? Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Acá Pablo nuevamente le habla a la iglesia de Corintios, ¿cierto? Dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, es decir, sean ingenuos para hacer cosas malas, ¿ya? O sea, no sepan hacer lo malo, pero sean maduros en su modo de pensar. Pero sed maduros en vuestro modo de pensar. Dios, ¿cierto?, nos anima a que nosotros maduremos espiritualmente, que nosotros crezcamos espiritualmente. De hecho, la palabra de Dios a nosotros nos manda y nos dice que nosotros debemos tener la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo en nuestra vida, ¿ya? Entonces, mi hermano, seguimos adelante, Zule. A través, ¿cierto?, de estos textos podemos decir de que Dios quiere que usted crezca espiritualmente, ¿ya? Dios quiere que usted crezca y madure espiritualmente. Si usted, por ejemplo, mi hermana querida, tiene un hijo, y ese hijo van pasando los años, ¿ya? Y usted ve de que ese niño no se va desarrollando en su pensamiento. Si usted ve de que ese niño no va creciendo en estatura, ¿usted qué va a hacer? Lo primero que va a hacer, usted va a decir, hay un problema acá, ¿ya? No es normal, porque lo natural, ¿cierto?, es que el hijo crezca, se desarrolle, vaya aprendiendo, ¿cierto?, con el paso del tiempo, vaya madurando. Y usted lo que espera es llegar un día, ¿cierto?, de que su hijo sea una persona completamente madura, independiente, que se compre su casa, que se vaya de la casa, ¿cierto?, y forme su familia, su hogar. Pero eso es lo que usted espera, ¿cierto?, que se independice, que crezca, ¿ya? Pero si no pasa eso, usted dice, hay un problema, ¿cierto? Puede ser un problema de salud, puede ser algún problema, alguna anomalía, ¿cierto? Pero eso no es, ¿cierto?, lo normal. Lo normal es el desarrollo y la madurez espiritualmente. Y es lo mismo en los caminos del Señor. No pueden pasar, hermano querido, 5, 10, 15, 20 años y nosotros no demostrar nuestra madurez espiritual en Cristo, ¿ya? Debemos comprometernos con el Señor, debemos crecer espiritualmente. Debe verse fruto en nuestra vida de que hemos crecido y que hemos aprendido en los caminos del Señor. Dios quiere darle el crecimiento, ¿ya? Acá no es que, y si Dios quiere que yo crezca o no quiere que yo crezca, no, Dios quiere darle el crecimiento. Dios quiere que usted se desarrolle, madure, Dios quiere usar su vida. Hermanos queridos, mira, Dios quiere hacer cosas tan grandes con su vida que usted no se alcanza a dar cuenta ni a dimensionar lo que Dios puede lograr hacer con su vida espiritual. Pero también Dios pide la otra parte, pide nuestro compromiso. Dios también pide nuestra entrega, nuestra devoción al Señor. Dios quiere usar su vida. Dios puede usar su vida. Dios tiene planes y anhelos con su vida. ¿Cuántas personas, hermano, Dios, cierto, lo ha llamado quizás para un pastorado? Dios lo ha llamado para ser evangelista y usted dice, bueno, ¿cómo va a hacer eso? Claro, uno cuando se convierte, nadie piensa yo voy a ser pastor el día de mañana. Yo cuando llegué a la iglesia nunca pensé que iba a ser pastor, ¿ya? Pero va pasando el tiempo y Dios, ¿cierto?, va haciéndolo a uno madurar, crecer, ¿cierto? Y es lo mismo que quiere hacer con su vida, ¿ya? Y Dios tiene esos planes, esos proyectos para su vida. Dios quiere su crecimiento. Pero también depende de usted, de su compromiso con el Señor. Dios, por ejemplo, mi hermana querida, no va a poder darle más en su vida espiritual si usted no es fiel en lo poco, ¿ya? No va a poder, ¿cierto?, darle más. El otro día, ¿cierto?, el día sábado hablamos de que, por ejemplo, cuando uno es ministro de Dios, ¿cierto?, Dios muchas veces
¿A quién no le gusta salir de vacaciones? A todos nos gusta salir de vacaciones, pero yo cuántas veces he tenido que decirle a mi propia familia, yo no puedo porque tengo el culto, tengo la iglesia. Yo no puedo, ¿cierto?, ir al estadio y perderme la reunión, ¿cierto? Porque para mí mi compromiso va a ser más importante ver la tele, la novela o el estadio, o ver la final de la Champions League o la final del fútbol antes de venir al culto. Y hay lamentablemente muchos cristianos que toman esas decisiones y que le impiden crecer espiritualmente. ¿Ya? Si nosotros tomamos ese tipo de decisiones, mi hermana, nunca vamos a lograr una madurez espiritual, siempre vamos a quedarnos estancados en nuestra vida espiritual. ¿Ya? Es muy difícil que usted pueda lograr un impacto, ¿cierto?, en su familia. Va a ser muy difícil que usted logre un impacto en el barrio, en las personas que lo rodean o lo conocen. Si usted, ¿cierto?, no tiene un compromiso mayor con el Señor, ¿ya? Dios quiere que usted crezca, pero usted debe poner de su parte. Y acá vamos a entrar, ¿cierto?, en la parte que nos pide el Señor, ¿ya? La palabra disciplina, hermana. A muchos no les gusta la palabra disciplina, ¿cierto? La asociamos siempre con el castigo, ¿ya? La disciplina. Pero yo meditando, ¿cierto?, también en esto, pensaba, ¿cierto?, en ver la disciplina como un deleite, ¿ya?, en el Señor. Porque usted, mi hermana querida, cuando va a orar, usted puede tener dos formas de ir a orar, ¿cierto? Usted puede ir a orar y decir, otra vez tengo que orar, otra vez tengo que leer la Biblia. Pucha, estoy cansado y tengo que orar, tengo que leer la Biblia porque el pastor me dice que si no oro, no voy a crecer espiritualmente. Esa es una forma de ver las cosas. Pero la otra forma es decir, yo quiero orar, yo quiero leer la Biblia porque yo quiero y anhelo más del Señor. Y voy a tener la disciplina de buscar a Dios todos los días porque yo anhelo tener una relación más íntima con el Señor. Entonces usted puede mirar la disciplina como un castigo o puede mirar la disciplina, ¿cierto?, como la forma, el sistema que a usted le va a dar el crecimiento en su vida espiritual. Por ejemplo, mi hermano, cuando hablamos de los atletas, ¿cierto? Los atletas, los deportistas, ellos, hermanos, se someten a una disciplina rigurosa para poder competir, ¿cierto?, en las Olimpiadas, en las carreras, en los Juegos Olímpicos. Ellos se someten su cuerpo a una disciplina estricta, hermano, para poder lograr objetivos. ¿Ya? Ellos, por ejemplo, no comen comida chatarra, ellos no van a tomarse una bebida, ellos van a entrenar cierta cantidad de horas al día para el día que ellos les toque competir puedan llegar a la meta. ¿Ya? Y el apóstol Pablo, mi hermana, habla algo parecido, ¿cierto? En Primera de Corintios, en el capítulo 9, Primera de Corintios, ¿cierto? En el capítulo 9, en el versículo 25, Pablo dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ello a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y acá Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, ¿cierto? No como sin un rumbo fijo, sin una meta. Yo de esta manera corro, Pablo. No como no teniendo una meta, yo corro teniendo una meta, dice Pablo. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, ¿cierto? No es como quien da puñetazo al aire por si sale algo, no. Pablo tenía una meta, un objetivo. Sino que golpeo, dice, mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, mira, yo en mi vida cristiana lo comparo con la de los atletas olímpicos de ese tiempo. Ellos corren, ellos pelean por una corona corruptible, claro, porque en esos años a los atletas cuando ganaban la corona le daban una corona de laureles, ¿cierto? Y eso al pasar de los días, el laurel se secaba, se echaba a perder. Pero Pablo dice, yo corro y yo compito para alcanzar la corona de vida. Yo corro con esa meta, con ese objetivo de crecer, de madurar en Cristo. Y dice Pablo, yo pongo mi cuerpo, ¿cierto?, en servidumbre del Señor. Es como si yo golpeara mi cuerpo, ¿cierto?, y tuviera un dominio propio sobre mi cuerpo para poder lograr cumplir con la meta que Dios ha trazado en mi vida. Imagínese, mi hermana querida, que Pablo, él no conoció al Señor personalmente. Pablo no tuvo el privilegio de ser del grupo de los 12 apóstoles. Ya Pablo conoció al Señor cuando de hecho se le conocía a Pablo como Saulo de Tarso.
Y dice la Biblia de que él iba camino a Damasco, ¿cierto?, para poder perseguir a los cristianos. Y ahí tuvo un encuentro con el Señor Cristo, se le aparece el Cristo resucitado, ¿cierto? Pablo cae, ¿cierto?, al suelo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y Pablo se convierte y se entrega al Señor, ¿ya? Y desde ahí empieza su vida cristiana de Pablo, ¿cierto?, con el Señor. Y Pablo no tuvo el privilegio, ¿cierto?, de ser del grupo de los 12 ni de conocer al Señor personalmente, pero Pablo se esforzó en su vida cristiana. Se esforzó, dice que él se disciplinó espiritualmente. Y cuando usted compara, hermana, la vida de Pablo con la vida de los otros apóstoles, usted se va a dar cuenta de que Dios usó a Pablo de una forma extraordinaria. Extraordinaria, mi hermano. ¿Ya? Pablo fue el apóstol que más viajó para predicar. Pablo fue el que más sembró iglesias. Pablo fue, ¿cierto?, el apóstol más usado por Dios a pesar de no haber conocido al Señor. Y eso es un gran ejemplo para nosotros. Porque nosotros tampoco, ¿cierto?, hemos conocido al Señor cara a cara. Igual le servimos por fe. Y la palabra de Dios nos anima y nos dice, si yo lo pude hacer con Pablo, yo también lo puedo hacer y lo quiero hacer con tu vida. Pero Pablo, ¿cierto?, se esforzó espiritualmente. ¿Usted cree que Pablo de repente no tenía sueño? ¿O que Pablo no tenía cansancio? ¿O que Pablo nunca pasó necesidad? ¿O que Pablo cuando de repente veía que llovía, ¿cierto?, no le daban ganas de quedarse en la casa en vez de ir al culto, ¿cierto?, a ver la iglesia, cómo estaban los hermanos? ¿O que Pablo, ¿cierto?, no sé, ¿cierto?, justo cuando estaban en el teatro en la época en Grecia, quizás estaban presentando la obra teatral del minuto, no le daba ganas, ¿cierto?, de poder ir a la fiesta junto con la demás gente? Pero Pablo se sometió al Señor, se disciplinó para vivir una vida para Cristo, y por eso Dios lo pudo usar de esa forma tan grande y tan tremenda. Veamos ahora Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29 dice así la palabra del Señor. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. ¿Qué es lo que dice este proverbio? Una persona solícita, una persona trabajadora, esforzada, disciplinada en su trabajo, no va a estar, ¿cierto?, siempre en el mismo cargo. Dios lo va a promover para crecer espiritualmente. Y eso es, mi hermana querida, lo que Dios quiere hacer con su vida. Que usted crezca espiritualmente, que usted madure, pero debe ser solícita en su trabajo de buscar del Señor, en el trabajo espiritual, ¿cierto? Solícitos en hacer la obra, la voluntad del Señor. ¿Ya? Veamos ahora otro proverbio. Proverbios 13, versículo 4. Proverbios 13, 4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma de los perezosos desea y nada alcanza. Yo quiero, ¿cierto?, que aprender de la palabra del Señor. Por ejemplo, puede decir alguien, pero si uno no lee la Biblia, si uno no estudia la Biblia, uno no va a aprender de la Biblia. Yo quiero que Dios me use, ¿cierto?, para ganar almas. Pero si yo, ¿cierto?, no soy diligente, ¿cierto?, soy perezoso y no salgo a evangelizar, no comparto el evangelio, no abro mi boca, ¿cierto?, para que las personas conozcan del Señor, no va a ocurrir eso de ganar almas. Yo quiero, ¿cierto?, que Dios me utilice. Pero si yo no oro, no busco del Señor, no estoy en la presencia del Señor, Dios no va a usar nuestra vida. ¿Ya? Por eso, mi hermana querida, el alma del perezoso desea. Usted puede quizá desear cosas, tener anhelos, pero si uno es perezoso en su vida espiritual, nada va a alcanzar. Nada va a poder alcanzar. Pero si usted es diligente, usted va a ser prosperado. Si usted es diligente en su vida espiritual, usted va a poder ser prosperada espiritualmente. Ahí hay una frase, ¿cierto?, que dice: la disciplina constante y sistemática es la clave del éxito. La disciplina constante, mi hermana, en la vida espiritual y sistemática es la clave del éxito. ¿Ya? No va a servir solamente orar una vez en la semana. No va a servir, hermano, orar una vez de vez en cuando. Si usted tiene, ¿cierto?, el hábito y la disciplina de la oración,
Debe ser algo constante y sistemático para que usted desarrolle una relación personal con el Señor. Si usted quiere aprender de la Biblia, no va a servir leer la Biblia una vez a la semana o una vez de vez en cuando. Si usted quiere aprender y conocer realmente al Señor, necesita sumergirse en la Escritura todos los días. Si usted quiere ser un ganador de almas, ¿cierto? No va a servir salir a evangelizar una vez en el año. Por lo menos deberíamos salir una vez a la semana. Y como cristianos, hermanos, si queremos ganar almas, que Dios nos utilice en esa tarea de ganar almas, deberíamos predicar el Evangelio todos los días de nuestra vida, para que Dios use nuestra vida en esas áreas. Por eso la disciplina en la vida espiritual constante y sistemática, ¿cierto?, nos va a ayudar a alcanzar el éxito en nuestra vida espiritual. Sistemática, ¿por qué, hermano? Porque hay que tener un sistema para crecer espiritualmente. Veamos la Biblia, ¿cierto? Veamos, sigamos adelante. Acá hay una lista, por ejemplo, de disciplinas espirituales, ¿ya? ¿Qué disciplinas espirituales encontramos? La oración, ¿ya? Todos sabemos que debemos orar. Todos debemos, ¿cierto?, orar todos los días. Pero si usted, por ejemplo, relega la oración a cuando tenga ganas, o cuando sienta, o cuando pueda, usted, ¿cierto?, lo más probable es que quizás no ore, ¿ya? Todos sabemos que hay que leer la Biblia. Pero si usted no tiene un sistema para leer la Biblia, lo más probable es que usted lea la Biblia de vez en cuando, ¿cierto? Y cuando la lea, lo más probable es que usted no pueda entender nada porque le va a faltar conocer el contexto, la historia, los personajes, tener, ¿cierto?, un orden para leer la Biblia. Todos sabemos que hay que ayunar, pero si no tenemos un sistema, ¿cierto?, en nuestra vida espiritual, para, por ejemplo, decir yo voy a ayunar una vez al mes, o una vez a la semana, o 2 veces a la semana, nunca lo vamos a hacer. Lo más probable, hermano, es que hayan personas, cristianos, que han pasado años y nunca han ayunado. ¿Ya? Nunca ayunan. Evangelismo. Todos sabemos que hay que evangelizar. Pero si no tenemos un sistema para evangelizar, donde usted diga, por ejemplo, yo voy a salir a predicar toda la semana, o yo, por ejemplo, voy a evangelizar por las redes sociales, ¿cierto?, una vez al día. O yo voy a compartir el Evangelio, ¿cierto?, no sé, en mi trabajo, o en la micro, donde sea, de tal forma, lo más probable es que usted nunca lo haga, ¿ya? El dar, lo mismo, el servir, el congregarse. Todas estas son disciplinas que a usted le van a ayudar a crecer y madurar en su vida espiritual. Veamos, sigamos adelante. Veamos algunos ejemplos bíblicos, ¿ya? Por ejemplo, en cuanto a la oración. ¿Cómo oraba Daniel? La Biblia dice de que Daniel, ¿cierto?, él ¿cuántas veces oraba en el día? 3 veces oraba en el día, ¿cierto? En las mañanas, en las tardes y en la noche, ¿cierto? 3 veces él oraba al día. Dice que él abría su ventana hacia Jerusalén y 3 veces oraba al día. Ese era el sistema y la disciplina que Daniel ocupaba para poder orar y estar en la presencia del Señor. ¿Ya? Otro ejemplo nosotros lo tenemos en el rey David. David, ¿cierto?, en el Salmo 55, 17 dice: tarde, mañana y noche me presentaré delante de ti. David tenía el mismo sistema. En las mañanas oraba, por la tarde y en las noches. Ese era el sistema que a ellos les permitía estar conectados con Dios. Ese fue el sistema que a ellos les permitió ser usados por Dios. ¿Ya? David dice la palabra de que fue el rey conforme al corazón del Señor. Y Daniel dice de que tenía un espíritu superior ahí en Babilonia, ¿cierto? Y de que Daniel era totalmente íntegro y pudo dar testimonio del Señor. En cuanto al ayuno, ¿ya? El apóstol Pablo, por ejemplo, dice de que él cuando se convierte al Señor, ¿qué es lo que hizo Pablo? Lo primero que él hizo, dice de que él hizo un ayuno de 3 días. 3 días, ¿cierto? Él se dedicó al ayuno y después habla en 2 de Corintios, capítulo 11, 17, dice: yo sirvo al Señor con muchos ayunos, ¿ya? Es decir, el ayuno era parte de la vida cristiana del apóstol Pablo. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de los Hechos, cuando ellos ungían pastores en la iglesia, ellos no era que simplemente le decían: ya usted va a ser pastor y usted se hace cargo de la iglesia. Dice de que Pablo con oración y ayuno imponía las manos, ¿cierto?, sobre los nuevos pastores y él delegaba así autoridad sobre ellos.
Porque el Espíritu Santo también en un culto de oración y de ayuno fue cuando lo ungió a Pablo para que fuera misionero. ¿Ya? La lectura bíblica. Dios le dice, ¿cierto?, a Josué, mira, ¿quieres prosperar en la vida espiritual? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Este libro de la ley nunca se aparte de ti. De día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que está escrito y entonces todo te saldrá bien. ¿Cuándo tenía que meditar Josué en la palabra del Señor? En el día y en la noche. ¿Ya? Para obedecer la palabra del Señor y que le fuera bien. Cuando vemos, por ejemplo, el libro, vemos sobre el evangelismo. ¿Cuál era el sistema que tenía la iglesia primera para evangelizar? ¿Ya? Dice la palabra de que la iglesia primera, ¿cierto? Obviamente no tenían la tecnología que tenemos nosotros. Ellos no tenían los recursos que teníamos nosotros, ¿cierto? La mayor cantidad de creyentes en ese tiempo, hermano, era gente demasiado pobre, ¿ya? No era gente educada tampoco. Ellos, ¿cierto?, tenían recursos mucho más limitados que nosotros. Pero ¿cómo era el evangelismo que ellos realizaban? Dice la palabra de que todos los días, en el templo y por las casas, todos los días, no cesaban de predicar a Cristo. El apóstol Pablo, ¿cierto?, en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 5, dice la palabra de que Pablo estaba entregado, ¿cierto?, todos los días por entero a la predicación del evangelio. La iglesia primera, hermano querido, logró todo ese impacto, ¿ya? ¿Gracias a qué? A que ellos todos los días salían a evangelizar. Todos los días ellos salían a predicar el evangelio. De repente, ¿cierto?, alguien puede decir, bueno, ¿y por qué quizás las iglesias no crecen tanto? ¿O por qué las iglesias no ganan tanta gente hoy en día? ¿Ya? El tema es, mi hermano, es que muchos se han puesto muy flojos para evangelizar. Y están saliendo muy poco a cumplir la gran comisión que Dios nos dejó. Si nosotros todos los días saliéramos a predicar, todos los días llegaría personas nuevas a los cultos, ¿ya? Pero es también importante de que todos nosotros hagamos estas cosas. Porque, por ejemplo, hermano, si hay una persona que lo hace, lo más probable es que pueda alcanzar a cierta cantidad de personas. Pero si allá vemos 2 o 3 o 4, o si somos todos, entre todos, ¿cierto?, vamos a producir mayor resultado, ¿ya? La iglesia primera también, ¿cierto?, era una iglesia comprometida con dar, ¿ya? Con servir, con congregarse. Y bueno, ya en ese tiempo, ¿cierto?, se veía de que algunos hermanos se estaban poniendo medio flojitos, ¿cierto? Dice, porque la epístola a los hebreos dice, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿ya? Si uno se deja de congregar, si uno deja de estar en comunión con la iglesia, si uno deja de poner los dones al servicio de la iglesia, uno se empieza a enfriar espiritualmente y Dios no te va a poder usar en tu vida espiritual, ¿ya? Por eso todas estas son disciplinas que te van a ayudar a crecer y madurar espiritualmente, ¿ya? Sigamos adelante, Sole. ¿Cómo desarrollar, cierto, las disciplinas espirituales en nuestra vida? Primeramente, mi hermana, usted debe tener el deseo, ¿ya?, de crecer espiritualmente. ¿Usted tiene el deseo de crecer espiritualmente, no? ¿Cierto? Si no tiene el deseo, por más que yo le hable, no va a pasar nada, ¿cierto? Pero usted primeramente, si quiere crecer espiritualmente, tiene que tener el deseo, ¿ya? Del deseo de crecer, de madurar, de que Dios use su vida, de que pasen los años y usted conozca más al Señor, de tener más experiencia con el Señor, de que Dios use su vida para bendecir a otras personas. Debe tener ese deseo. Lo segundo es que usted tiene que desarrollar un plan en su vida espiritual para buscar del Señor y para que Dios use su vida, ¿ya? Por ejemplo, vimos, ¿cierto?, de que los hombres de la Biblia oraban 3 veces en el día. ¿Cuál es su plan para que usted busque del Señor, por ejemplo? Si usted quiere crecer espiritualmente, ¿cuál es su plan? Yo, por ejemplo, le voy a compartir el mío, ya como lo estoy haciendo yo. Yo, por ejemplo, oro media hora y leo la Biblia media hora, ¿ya? Una vez en el día. Después, en otra oportunidad del día, leo media hora, oro media hora. Y así voy, ¿ya? Y eso, por ejemplo, a mí me permite, ¿qué cosa? Tener comunión con Dios y aprender de la palabra del Señor. Y eso me ayuda a mí a poder ser usado por Dios también. Eso es como yo lo hago. Usted puede tener algo diferente. Usted puede decir, yo voy a
dedicar 1 hora todos los días, 3 horas todos los días, sería genial, ¿cierto? Que todos pudiéramos buscar muchísimo al Señor, Dios más nos usaría, ¿ya? Pero ese es como desarrollar un plan, ¿ya? Lo otro, usted tiene que tener un sistema, ¿ya? Para poder crecer en su vida espiritual. Por ejemplo, mi hermana, usted si dice, yo quiero leer la Biblia, ¿ya? Usted no puede leer la Biblia así y decir, Señor, dame una palabra, y donde salió, salió. Porque lo más probable, bueno, lo puede hacer, pero lo más probable es que quizás no entienda nada, ¿cierto? Y que así nunca va a poder conocer la palabra de Dios de una forma real, de forma ordenada. Usted debe tener, ¿cierto?, un sistema. Por ejemplo, voy a leer la Biblia 5 capítulos todos los días en orden, o 3 capítulos, o 4 capítulos. O por ejemplo, si me cuesta leer la Biblia solo, ¿cierto?, me voy a meter en el grupo de la iglesia de lectura bíblica de lunes a miércoles y voy a leer el Nuevo Testamento de lunes a miércoles todas las veces que lo leamos juntos como iglesia. Eso a usted le va a permitir, ¿cierto?, crecer espiritualmente, ¿ya? Mire que yo conozco gente en el grupo, ¿cierto?, que cuando abría la Biblia y leían súper mal, ¿ya? Y ahora han pasado los años y ya están leyendo muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, uno va aprendiendo de la palabra del Señor. Pero usted debe tener, ¿cierto?, eso. Lo otro, usted debe ejecutar el plan, ¿ya? Porque, por ejemplo, uno puede tener muchas ideas, muchos pensamientos. Todos los días a nosotros se nos ocurren diferentes ideas, ¿cierto? Pero el tema es que uno debe llevarlas a la práctica, ¿ya? Ejecutar la idea. Lo otro, ¿qué pasa, cierto, si un día viene el desánimo y usted falló? No hizo su devocional, salió al trabajo y no oró, ¿cierto? No leyó los capítulos de la Biblia, no importa, hermano, si un día falla, no importa, ¿ya? Al otro día, ¿cierto?, hágalo normal, un día no se va a notar mucho. Pero, ¿cierto?, si un día no lo puede hacer, al otro día continúe con el plan, pero no se dé por vencida. Porque es como la dieta, ¿cierto? Cuando muchos quieren hacer dieta, empiezan, no, ya en enero empieza la dieta, después del año nuevo, la fiesta, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Después empiezan a venir los días y uno empieza a tener esa falta y al final la dieta hasta mitad de enero llegó y después ya no se continúa. Pero si usted quiere crecer, retome, ¿cierto?, la oración, la lectura bíblica, el ayuno, ¿cierto? De repente es natural, hermano, que nosotros fallemos un día, pero después a la otra semana o al otro día retómelo, ¿ya? Y lo otro, hermana querida, tenga presente de que todo sacrificio trae recompensa, ¿ya? Todo sacrificio trae recompensa. Si usted, por ejemplo, empieza a orar todos los días, empieza a leer la Biblia todos los días, empieza a ayunar 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, empieza a evangelizar, ¿cierto?, 1 o 2 veces a la semana, se congrega con regularidad, créame que eso se va a notar en su vida espiritual. Créame de que Dios va a empezar a usar su vida. Y si usted corre la milla extra, créame que Dios puede darle mucho más en su vida espiritual. Pero todo el crecimiento depende también de nuestro compromiso con el Señor, ¿ya? Sigamos adelante, Sola, queda una más. Así que con esta frase, mi hermana querida, vamos a terminar el estudio del día de hoy. Dice, la disciplina es la clave del éxito, ¿ya? Y vence la inteligencia. Ese es un proverbio japonés, ¿sabía usted? Porque todos dicen por ahí, no, que los japoneses son súper inteligentes, ¿ya? Y los japoneses dicen, no, nosotros no somos inteligentes. Y todos dicen, no, que los japoneses son dueños de las marcas, ¿cierto?, más grandes, Toyota, Mazda, grandes marcas de autos, ¿cierto?, de empresas grandes. Y Japón es un país súper pequeño, ¿ya? Y todos dicen, no, que ellos son inteligentes, donde son chinos son inteligentes, todos para nosotros, ¿cierto? Y ellos dicen, no, nosotros no somos inteligentes, lo que nosotros somos disciplinados, ¿ya? Ellos dicen, nosotros, ¿cierto?, muchas veces tomamos una empresa o tomamos un modelo de negocio y nosotros, a diferencia de otros, nosotros somos disciplinados, ¿cierto? Nosotros cumplimos, ¿cierto?, con los planes, los propósitos de forma disciplinada, y eso a largo tiempo nos permite tener éxito en todo lo que nosotros hagamos. No es que sea gente más superdotada, ¿ya? Y pasa lo mismo en nuestra vida espiritual. Hay gente, mi hermano querido, que nació, ¿cierto?, por así decirlo, con talento natural, ¿ya? Y hay otros que tenemos que desarrollar el talento. Pero si uno, ¿cierto?, es disciplinado en su búsqueda del Señor,
en hacer las cosas bien, en cumplir con lo que Dios nos pide cada día, Dios va a ir usando nuestra vida cada día más, cada día más, cada día más, y finalmente esa disciplina va a poder vencer al talento natural. Hay un ejemplo de esto, ¿cierto? Cuando estábamos en el seminario, un profesor nos compartía esto. Había una alumna que era muy mala para hacer los estudios, ya era muy porra, por ejemplo, para hacer los ensayos, ¿cierto?, de teología. Pero ella, por ejemplo, presentaba un ensayo, no, está malo, hay que corregirlo. Presentaba otro ensayo, no, está malo, hay que corregirlo. Presentaba otro ensayo, no, está malo, hay que corregirlo. Y ella ahí cada vez, persistente, disciplinada, mejorando, finalmente presentaba el último ensayo, usted aprobó, ¿cierto?, con nota máxima, con un 10. Habían otros que tenían talento natural, ¿cierto? No, escribían el ensayo en un ratito, usted se sacó un 8, me conformo con el 8, decían. Usted se sacó un 9, me conformo con el 9. Pero ella, aunque no tenía el talento natural, tenía algo que se llama disciplina. Y en su disciplina, ella logró sacar los 10. Y finalmente ella, ¿cierto?, salió promovida como la mejor alumna del año, no siendo la mejor por talento natural. ¿Ya? Y ese es el poder, hermana querida, que tiene la disciplina. Que si nosotros nos ponemos, ¿cierto?, en disciplina con Dios, en buscar de su presencia todos los días en oración, en la palabra, en congregarnos, en servir, Dios va a usar nuestra vida grandemente. Amén. Así que ese es el mensaje. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder ser disciplinados, Señor, en nuestra vida espiritual. Señor, tú quieres que nosotros crezcamos, maduremos espiritualmente, que alcancemos la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús, dice tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a poder tomar estas herramientas que tú nos dejas, Señor. La oración, la lectura bíblica, el ayuno, el evangelismo, el servicio, Señor, para poder aplicarlo en nuestra vida y poder madurar y crecer espiritualmente, Señor. Tu palabra dice, Señor, de que tú quieres que nosotros crezcamos, Dios mío. Es natural que tus hijos crezcan y maduren espiritualmente, Señor. Tú no quieres, Señor, amado Dios, que quedemos estancados en nuestra vida espiritual, sino que nos desarrollemos, que aprendamos y que podamos ser usados por ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a tener este compromiso de poder crecer y madurar en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanas.